a la Defensoría que la Policía Boliviana investigue en el marco de sus competencias todos los actos de vandalismo que puedan perturbar la seguridad e integridad de la población. Pero es necesario señalar que la Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias sobre posible implantación de evidencias con el fin de incriminar a personas en actos delictivos. Es importante en esa línea que la Dirección General de Investigaciones Internas, la DIGIPI, en una señal de transparencia, puede investigar estos hechos y, en su caso, establecer sanciones. Ante la continua convocatoria a movilizaciones que se dirigen a la ciudad de La Paz, está demandando al Estado y a las fuerzas de seguridad conjuntas que sean obligadas a no afectar la vida y la integridad de personas cuyo derecho a la protesta se encuentra protegido por un marco constitucional. Exhortamos a los sectores movilizados, a la población, a la ciudadanía que en ese momento se encuentra movilizada, a deponer cualquier actitud de violencia contra personas, bienes públicos o privados. Así también invocamos que si se identifica sectores o vándalos o grupos de vándalos dentro de sus movilizaciones, los entreguen al sistema de justicia para que no se deslegitime su movilización, para que no se generen a través de estos grupos hechos delictivos y que no se afecte. En este momento también implorar a los sectores movilizados a no afectar a la ciudadanía que está en las ciudades, a que permitan la provisión de alimentos, el suministro de energéticos, y en esa línea es fundamental que el Estado baje a hablar con las organizaciones movilizadas. Preocupa a la Defensoría la situación de adolescentes que han sido detenidos durante las movilizaciones. Se solicita que estos menores sean tratados en el marco de la norma que los protege, que es el Código Niña-Niño-Adolescente, e instamos a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, que podemos señalar que hemos notado notoria ausencia, que en el marco de sus competencias se apersonen de oficio o a requerimiento para asumir las acciones de garantía y protección de esta población. La Defensoría del Pueblo ha destacado desde un inicio la convocatoria o la voluntad política que ha señalado la Presidenta del Estado a iniciar un proceso de pacificación ante la persistencia de las movilizaciones. En especial, consideramos que se debe focalizar a las ciudades del Alto, de La Paz y de Cochabamba. Es necesario, sin embargo, que este llamado a la pacificación esté acompañado por cada una de las autoridades del órgano ejecutivo. Es necesario que esas autoridades del órgano ejecutivo puedan, además de generar discursos, sino también acciones que prioricen la pacificación de nuestro Estado. Vemos la imperiosa necesidad de entablar un proceso de pacificación respetuoso de derechos y garantías constitucionales que involucren a todos los sectores movilizados, a todos los sectores que en este momento se encuentran en las calles, en las distintas ciudades. Para ello, de forma escrita se ha manifestado tanto a la Presidenta como al Ministro de Gobierno los buenos oficios que puede ofrecer la Defensoría del Pueblo para este acercamiento, pero sin duda es imprescindible la voluntad fáctica del Estado boliviano. Como Defensoría del Pueblo nos adherimos a lo manifestado en cuanto a la preocupación del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, sobre las declaraciones de la actual ministra de Comunicación respecto a expulsar pseudoperiodistas sediciosos. Solicitamos se adopten las medidas apropiadas para prevenir cualquier daño contra los trabajadores de la prensa y que se debe respetar la libertad de prensa sin fronteras. Aquí hubo una puntualización como Defensoría del Pueblo, en especial de las y los trabajadores de la prensa que se encuentran en calle haciendo cobertura dentro de las movilizaciones, no solamente por parte de las garantías que tiene que otorgar el Estado, sino también por el respeto a los derechos que debe venir de los sectores movilizados. Dentro del actual conflicto, nosotros como Defensoría del Pueblo hemos conocido 26 casos sobre amenazas y o agresiones a trabajadores de la prensa, entre los que resaltan la quema del domicilio de una periodista, la destrucción de medios de comunicación, la obstaculización del trabajo de medios escritos, radiales y televisivos,
agravado por denuncias de limitación en la cobertura del actual momento de conflictividad. Es importante aquí llamar a la reflexión a los medios de comunicación. Actualmente, una de las demandas que está siendo generalizada dentro de los grupos movilizados es justamente la falta de cobertura ante las agresiones o ante la movilización que ellos estuviesen teniendo. Instamos a todas las autoridades del gobierno, a la población en general, a no generar procesos de criminalización de la migración a través de discursos tendientes al odio, a la discriminación, a la xenofobia, menos aún a procesos judicial a personas solamente por la condición de ser extranjeros, y tratar de hacer comprender al Estado que en Bolivia todos los habitantes, más allá de que sean nacionales o extranjeros, tienen exactamente los mismos derechos, libertades y garantías y merecen procesos judiciales conforme a las garantías del debido proceso. Así también todos los procesos migratorios tienen que marcarse en la Ley Migratoria Nacional y también son sujetos de procesos previos administrativos que inclusive en algún momento pueden pasar a justicia constitucional. Exhortamos al Estado al respeto de este marco normativo. Respecto a la cantidad de muertes sucedidas hasta la fecha, denunciamos como Defensoría del Pueblo que actualmente nos encontramos con 21 personas que hubiesen perdido la vida, 14 de ellas durante las intervenciones o en un contexto de intervención conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, destacando ayer el hecho de Sacaba, Cochabamba. Es importante y denunciamos que el día jueves la Policía Boliviana en La Tranca, antes del ingreso de los cocaleros hasta Huayllani o hasta Cochabamba o hasta los pasos a La Paz, ha realizado requisas, ha realizado el decomiso de armas de fuego, como han señalado, de dinamitas o de otros objetos que hubiesen sido posibles para un enfrentamiento. Lo que ha ocurrido ayer en Huayllani no ha sido una represión policial militar que hoy nos tiene 7 personas confirmadas muertas, una persona que está a punto de perder la vida, 5 que están saliendo de cirugías muy delicadas y más de un centenar de personas heridas, en su mayoría por impacto de bala. Es también importante señalar, la Defensoría del Pueblo se ha desplazado por todos los centros hospitalarios de Cochabamba donde se encontraban los heridos, y los heridos solo correspondían al sector cocalero. Exhortamos al gobierno que si el llamado de pacificación es real y es legítimo, no se siga usando a las fuerzas de seguridad policial y militar con armamento. Eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha recordado al Estado que tiene que ser limitado en su máxima expresión. No queremos seguir contando más muertes, no queremos seguir contabilizando más pérdidas humanas, porque eso no le hace bien a un diálogo, eso no genera puentes de discusión pacífica entre el Estado y la población. Exhortamos y reiteramos, la presidenta del Estado, al momento de asumir, producto de la sucesión constitucional, ha señalado que la principal tarea iba a ser pacificar y llamar a un proceso electoral. Ambas etapas todavía están pendientes. Convocamos y disponemos nuestros buenos oficios como Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Defensora. Una precisión, 18 muertos, dijo primero, y luego este último 21. Perdón, son 18 muertos hasta el día de ayer por la noche. 21 muertos confirmados hoy por nuestra oficina de Cochabamba. En el caso de Cochabamba, hasta ayer en la noche teníamos un número de 4 confirmados con nombres, pero esta mañana nos han confirmado la existencia de 3 adicionales y uno más que estaría en un grave peligro de perder la vida, además de 5 personas que hubiesen sido sometidos a cirugías muy delicadas de las cuales todavía no tenemos resultados. También aclarar un punto importante. Actualmente la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, a través de nuestra delegación, de nuestro delegado Nelson Cox, está pidiendo al IDIF, está tratando de conformar un equipo para la realización de las autopsias de al menos estos 7 cuerpos que hasta ahora han sido
muertos, y también las autopsias para todos los heridos que han sido, que han sido víctimas producto de esta represión policial militar. Ahí es importante el accionar diligente del Ministerio Público, el accionar diligente del Instituto de Investigaciones Forzadas. En ese momento no nos debe generar ni indiferencia ni risa la muerte de hermanas y hermanos bolivianos. Aquí hay que exhortar a toda la población a la preservación del derecho a la vida por sobre todas las cosas. ¿Cuántos casos de plantación de pruebas se ha generado por parte de la policía en los arrestos? Son denuncias que están llegando a la Defensoría del Pueblo. Nosotros no podríamos afirmar la existencia o no, pero sí es importante que estas denuncias vayan a la Dirección General de la Policía para que estas sean procesadas. Nosotros formalmente vamos a hacer la última sistematización el día lunes y las vamos a remitir también. Defensora, ¿cómo se confirma de que solamente es... que ya fueron rescatados por oficios que se han realizado desde esta oficina? ¿Qué se puede informar? Como Defensoría del Pueblo hemos recibido primero la denuncia nos han puesto en conocimiento por parte de ciudadanas que son cercanas o viven cerca de la UPEA o que trabajan cerca de la UPEA, indicando que se habían acercado vecinos con dos oficiales. Primero pensábamos que eran militares, pero eran policiales, que habían tratado de ingresar a la UPEA para hacer estos actos que también se consideran delictivos. La UPEA hubiese cerrado sus puertas y los vecinos los llevaron primero al litoral. Entendemos que sí han generado actos de violencia considerables contra estos dos oficiales. Nos hemos comunicado con el coronel Rojas del Alto y hemos empezado a ver la posibilidad de hacer un accionar conjunto, pero ellos fueron rescatados, debemos decir, por un accionar eficiente de la policía boliviana. ¿Están estables, defensora? De acuerdo a la información que nos ha dado el coronel Rojas, ellos se encontraban ayer en la noche ya a buen recaudo y en buenas condiciones. ¿Qué se sabe acerca de que en Cochabamba habrían utilizado armas los cocaleros, precisamente porque usted señalaba que solamente es parte de la policía o fuerzas armadas la utilización de armas? Ahí aclarar, de acuerdo al reporte, porque nosotros hemos hecho seguimiento muy cercano al conflicto de Cochabamba, el día jueves en La Tranca se ha procedido a la requisa y al comiso de artefactos que hubiesen podido tener los cocaleros antes de que ingresen a Cochabamba, antes de que ingresen. Entonces, por un lado. Segundo, en este caso los heridos y los muertos no son policías, son cocaleros, son parte del sector cocalero. Eso tiene que ser investigado por el Ministerio Público. Se tiene que determinar el calibre y el uso del tipo de armas que se han utilizado durante esta represión. Ustedes han visto, las primeras líneas de manifestantes que han sido reprimidas eran mujeres, y eso también tiene que convocar a la reflexión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el uso de armamento para las movilizaciones sociales no puede ser utilizado, tiene que ser extremadamente limitado. Y en este caso, si se ha sucedido una requisa el día jueves, ¿cuál era la razón para la represión armada contra este sector? Eso, de todas maneras, tiene que investigarlo el Ministerio Público. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, de todas las situaciones de afectación a la vida, a la integridad, la existencia de tratos crueles o ese tipo de muertes, claro que estamos tomando los testimonios en el lugar porque nosotros estamos dentro del lugar donde están las víctimas en este momento. Defensora, ¿qué se sabe de la autopsia? Hay dirigentes que no han querido tampoco hacer a estas personas. Sí, hay una desconfianza, debemos decir, y aquí el Ministerio Público tiene que dar señales. En el caso de La Paz, existe una persona que ha sido muerta dentro de una intervención policial militar el 12 de noviembre. La familia no tiene confianza, no ha tenido la confianza suficiente para llevarla a una autopsia. Lastimosamente esta no se ha podido desarrollar pese a la insistencia y a los buenos oficios que hubiese podido interponer la Defensoría del Pueblo. Algo similar ha ocurrido el día de ayer en Cochabamba. Los familiares estaban muy asustados, había mucha zozobra todavía por el tipo de represión que hubiesen sufrido y no estaban permitiendo. El día de hoy hemos seguido coordinando con la voluntad del director del IDIF de Cochabamba. Estamos tratando de formar esta comisión de investigación forense, la comisión de fiscales, para que esto pueda ser esclarecido. Les reitero, acá tienen que esclarecerse todas las personas que han perdido la vida, pero también las personas que han sido heridas. Muchas son de gravedad. Y algo que queremos hacer notar como Defensoría del Pueblo,
Las personas que nosotros estamos registrando como Defensoría del Pueblo, de forma preliminar, y eso se entiéndase bien porque estamos haciendo los requerimientos oficiales al Ministerio Público, de forma preliminar podemos decir que son por impacto de bala o en el tórax o en el cráneo. Eso tiene que convocar a la reflexión también a las fuerzas de seguridad de nuestro país. Defensora, el ministro de la Presidencia ayer daba a conocer de que según informes preliminares uno de los fallecidos tenía un impacto de bala que venía de la parte de atrás hacia por delante. ¿Cómo se puede interpretar, digamos, esto de que tal vez hay elementos armados dentro de los movilizados? Esto tiene que ser investigado por el Ministerio Público. Pero ¿cuál es la particularidad de nosotros? Como ustedes han sido convocados reiteradamente a la Defensoría, y ustedes pueden revisar el portal web de la Defensoría del Pueblo, hemos hecho un seguimiento desde el 21 de octubre a las personas heridas, a las personas que hubiesen perdido la vida o a las personas que hubiesen sido detenidas durante este conflicto social. Ahora bien, hasta el 10 de noviembre la cantidad de personas que hubiesen fallecido eran 3. 2 en Santa Cruz y 1 en Cochabamba. Después del 10, el número se ha elevado a 21. En 14 de estos casos se ha sucedido durante intervenciones de las Fuerzas de Seguridad Conjunta de Policía y Militares. La Comisión Interamericana de reitero, no ahora, desde mucho antes, ha determinado que el uso de armamento o la intervención de militares dentro de movilizaciones o para reprimir movilizaciones o para limitar movilizaciones sociales tiene que ser limitada al máximo. Los datos que nosotros estamos dando son los que nosotros estamos observando. Ya el Ministerio Público dirá cómo han sucedido o esclarecerá la verdad, porque claro, las víctimas, los familiares, la sociedad en general tenemos el derecho a conocer cómo han sido estas muertes. Pero hoy, lastimosamente, estamos contabilizando 21 muertes durante este conflicto, 18 a partir del 10 de noviembre. Y eso, reitero, tiene que convocar. No podemos. ¿Cuántas muertes más vamos a esperar para que se instale un diálogo nacional que incluya actores políticos, pero también los sectores movilizados? Hasta ahora, el único reporte que yo tengo de intento de negociación o de pacificación que se hubiese intentado en el Alto por parte de alguna instancia estatal, que en este caso es la policía boliviana, no ha tenido éxito porque el actor no hubiese querido intervenir, el actor estatal. Entonces, hay que seguir motivando. Nosotros como Defensoría del Pueblo, donde hay las posibilidades y las condiciones y hay la participación estatal, claro que podemos generar acercamientos, podemos instalar los buenos oficios, pero donde aquello no ocurre, tengan la seguridad de que nosotros también lo vamos a denunciar, que es lo que corresponde como Defensoría del Pueblo. Defensora, ayer el presidente Evo Morales en un programa de televisión dijo que sigue en contacto con sus bases en el Chapare y en el Alto. ¿Esto no está también instigando a que sigan estos conflictos? Desde el inicio del conflicto, la Defensoría del Pueblo ha señalado todas las autoridades de gobierno, del Estado, todos los dirigentes políticos tienen una obligación moral, ética, humana, de convocar a la pacificación y al cese de la violencia. Desde el 21 de octubre, toda nuestra sociedad está sometida a una violencia psicológica, que ha subido a una violencia física y que finalmente ha afectado a la vida de varias personas. Ahí reiterar a todas las autoridades y dirigentes en ese momento, en especial a los dirigentes o a las personas que están movilizadas en las calles, depongamos las actitudes de violencia, despongamos cualquier afectación del derecho de terceros. Si hay una convocatoria al diálogo por parte del Estado, tenemos que acudir, tenemos que dialogar, no podemos seguir viviendo en este estado de zozobra en el que nos encontramos en este momento. Bueno, muchas gracias.